pueda acceder a la clase. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, que es eficiencia energética, y lo vamos a hacer viendo este videito. La red eléctrica, tal y como la conocemos, no ha cambiado desde su invención. Pero las circunstancias actuales requieren de la evolución de la red eléctrica convencional hacia una red inteligente o Smart Grid. La red inteligente tiene la capacidad de intercambio bidireccional de energía e información. También es capaz de integrar instalaciones renovables de pequeño y medio tamaño. Además, dispone de elementos de control que permiten conocer la situación de la red y solucionar problemas técnicos. Esta tecnología permitirá, por ejemplo, que nuestro coche eléctrico consuma o aporte energía, mejorando la eficiencia en la generación y facilitando la integración y optimización de las fuentes de energía renovables. Este sistema es capaz de actuar de manera remota sobre las incidencias en la red, mejorando nuestro suministro y la relación con el medio ambiente. Las Smart Grids suponen una nueva era en el sector eléctrico, pues pasamos de una gestión estática y unidireccional a una dinámica y bidireccional. Se aumenta, de este modo, la eficiencia y el ahorro energético. Bueno, esto es lo que se viene en el mundo, y por eso un poco la bienvenida mostrando, de cierta forma, en qué vamos a trabajar. Les muestro un poquito el programa de la materia, qué vamos a hacer, qué es lo que está previsto, ¿no? Bueno, vamos a ver todos los conceptos de uso eficiente. Para ver los conceptos de uso eficiente, lo bueno siempre es pararse dentro de un sistema macro, por eso les había pedido que me indiquen algunos datos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de uso eficiente, que ustedes tengan siempre como ingenieros una visión global, primero del tema, que no, si le piden arreglarme esto, bueno, puedo arreglar esto, o puedo especificar, o puedo diseñar esto, pero bueno, mientras ustedes tengan un marco general, que sepan eso, dónde está, a dónde va, para qué, qué contexto, en qué escenario, mucho mejor. Ampliar esa visión es importante. Entonces, hoy justamente vamos a repasar un poquito ese sistema que integra nuestro país, fundamentalmente lo que es la composición del mercado energético. Entonces, vamos a ver el sistema, vamos a ver los conceptos de uso eficiente, en eso vamos a ver todo lo que es rediseño y especificación de equipos. Acá tiene que ver muchísimo todo lo que son motores eléctricos, lo que son transformadores y todo lo que es la línea blanca de consumos. Y después podemos ir a todo lo que es los consumos industriales. En eso entra una normativa importantísima que nuestro país está adherido y lo está haciendo, que es toda la parte de etiquetado de equipos eléctricos. Todo etiquetado que tiene que ver con las normas de eficiencia y sus normas. Entonces, en ese punto es donde nosotros vamos a hacer los ensayos de acuerdo a la norma sobre equipamiento eléctrico para determinar el etiquetado. Y cuando hablamos de etiquetado, hablamos de lavarropas, de heladeras, de aire acondicionado, de motores, de televisores y de lo que son lámparas LED y son los otros tipos de lámparas. Entonces, ese tipo de equipamiento lleva, o hay que hacer ensayos muy complejos de acuerdo a normas internacionales, ahora también normas nacionales, con laboratorios acreditados nacionales e internacionales para hacer ese tipo de ensayo, con lo cual se certifica que efectivamente ese producto tiene tal rendimiento. En particular, nosotros lo vamos a hacer sobre un laboratorio que tiene una acreditación internacional y lo tenemos cerquita de la universidad. Ya tenemos el acuerdo para ir a hacer todas las prácticas ahí.
Bien, después veremos las redes inteligentes, un poco lo que estuvimos viendo recién, todo aquello que tiene que ver con la bidireccionalidad de la energía. Antes la energía era unidireccional, el consumidor solamente era el punto final de la carga, y bueno, ahora ese consumidor se transformó en un elemento activo del sistema, un elemento activo. Este consumidor también puede ser y convertirse en pequeño generador, ¿eh? Por eso son redes distribuidas de energía o redes inteligentes. ¿Por qué inteligentes? Bueno, porque están permanentemente monitoreadas y se está controlando el flujo tanto del receptor como del emisor en forma permanente. En ese sentido, luego pasa la norma a la eficiencia de edificios inteligentes. En edificios inteligentes lo que podemos ver es lo último que se está desarrollando en el mundo, que son las tecnologías Z0. Eso significa edificios donde el balance anual de energía tiene que ser cero. ¿Qué significa? Bueno, que si yo en un año consumí 100, debo entregar en ese mismo año, en 6 meses, en 2 meses o en los 12 meses, tengo que entregar 100 a la red. Eso es lo que hoy se está haciendo y se está certificando en Europa, en diferentes lugares del mundo. Así que bueno, vamos a analizar qué tecnología. Les tengo intención de darles las últimas publicaciones de la IEEE para que la puedan analizar, bueno, para que estén con lo último que se está viendo en el mundo. Ustedes están capacitados para eso. Bueno, vamos a tener toda una parte del laboratorio de ensayos, como les decía. Para ese momento probablemente ustedes puedan acreditar la materia, pero marzo del año que viene, o febrero si se puede, iremos a hacer todos los ensayos al laboratorio. Ahí vamos a pasar buenas horas de laboratorio y vamos a hacer todos los ensayos eléctricos que tienen que ver con las normas de etiquetado. Realmente ahí vamos a poner en prueba un montón de cosas, como desde que ustedes puedan ver lo que es una norma de ensayo, lo que es un procedimiento de ensayo, lo que es un elemento que está calibrado, lo que es una medición, lo que es un laboratorio acreditado y que tenés que cumplir todas las normas de seguridad. Bueno, algo que a nosotros a usted le va a venir bien, a nosotros también, porque tener este laboratorio de disposición nos da un plus para nuestra materia. Y por último vamos a ver pequeñas cosas de renovables, porque bueno, todo esto también podría verse en centrales eléctricas, cuando tengan centrales, pero bueno, vamos a ver módulos de energía eólica, de fotovoltaica y de biomasa. Particularmente con biomasa, seguramente con invitados de la universidad que estuvieron trabajando en un proyecto de investigación, bueno, para que nos puedan contar y bueno, podamos saber cómo podemos diseñar un sistema de esta naturaleza. Ese es el programa muy resumido a grandes bloques de lo que nosotros vamos a tratar. Obviamente que cada uno por ejemplo, cuando hablemos de redes inteligentes, ahí aparecerá la conferencia y la clase de Denor en todo lo que son los Smart Grid, y seguramente ahí aparecerán lo que comentaba Sergio de los medidores inteligentes. Hoy en Europa hay medidores donde uno contrata valores de energía más barato que lo común, pero con la posibilidad de un control del consumo por parte de la distribuidora. Entonces, bueno, eso hace que tenga que tener un medidor donde tenga comunicación y aparte tenga lectura de lo que está pasando dentro de la casa. Todo un tema, todo un tema incluso de debate
que tiene que ver con la privacidad y la seguridad de la gente. Así que, ¿por qué? Bueno, porque la distribuidora sabe perfectamente todo el movimiento de la casa, sabe cuándo están, cuándo hay consumo, cuándo están, cuándo tienen una lavadora puesta, bueno, tienen un montón de información, y también en Europa se debate esto, no es tan fácil de implementarlo. Así que esto sería, en cierta forma, todo lo que vamos a ver. Bien. ¿Cuál es la idea de hoy? Vamos a ver si llegamos. Ver algo de prospectiva energética, ver en eficiencia energética, el concepto de eficiencia energética. Tenemos que ver uso eficiente de la energía, lo que son las áreas de trabajo, también el Programa Nacional de Uso Eficiente de la Energía, qué objetivos tiene, qué metas, todo lo que son los componentes de este programa, justamente un poco lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con edificios, o sea, está destinado a edificios, a industria, a transporte, fundamentalmente a la misma sociedad, a los efectos de justamente hacer todos los planes para la mejora del consumo. Bueno, ¿qué marco normativo tenemos? Es decir, nosotros estamos en Argentina, bueno, ¿qué marco normativo tenemos para poder soportar todos estos programas y poder llevar adelante? Si voy a hacer el etiquetado de un aire acondicionado que tiene un valor comercial, bueno, tengo que tener una ley, un decreto ley que me respalde para que yo pueda exigir al fabricante poder hacerlo. Entonces, importante, el marco legal, las leyes que lo soportan, cuáles son los programas nacionales que hoy tenemos. Uno de los programas es el programa de uso racional de la energía. En los componentes, que los vamos a ver, también está, como decía Alejandro, la iluminación. También hay programas específicos para lo que es iluminación. Bueno, y por último, vamos a tratar de llegar hoy al etiquetado de aparatos, lámparas, lavarropas, heladeras, aire acondicionado, motores y televisores. Y por último, empezamos ya una parte específica que es el diseño de motores, ¿sí? El diseño de motores, ¿por qué vamos a ver diseño de motores? Por fundamentalmente el consumo que están generando. Así que esa es la idea de hoy. Bueno, ahora vamos a empezar algo rapidito, porque este mismo PPT que le estoy pasando, mañana ustedes ya lo tienen, si se lo quieren bajar, para más o menos seguir los temas, y aparte van a tener la clase, esta misma clase la van a tener disponible y grabada en el campus. Bien, ¿por qué es importante que nosotros charlemos de las perspectivas energéticas al 2030? Bueno, por lo que yo siempre insisto y les digo a ustedes, nosotros no solamente tenemos que formar buenos profesionales, que eso es justamente uno de los principales objetivos, formar profesionales técnicamente aptos, pero también socialmente responsables. Tenemos que formar también ingenieros que tengan una visión, que conozcan de políticas de planificación, que puedan evaluar situaciones políticas también. Entonces, si nosotros vamos a hablar de eficiencia energética, si vamos a hablar de ahorro energético, ¿en el marco de qué? ¿En el marco de qué? No somos un país, por ejemplo, como Paraguay. ¿A Paraguay le puede interesar hablar de eficiencia energética? Y sí, por una cuestión del contexto mundial donde uno está, que tiene que cumplir con determinados pactos y convenios internacionales que puede haber firmado. Pero Paraguay le sobra energía, con Yacyretá vende energía. Hay países que venden porque les sobra por los infinitos recursos que tienen y además por tener poblaciones chicas. Entonces, pero nosotros no. Nosotros estamos
importando muchas veces energía con costos en dólares muy altos que complican la balanza comercial. Por lo tanto, tenemos que ver qué escenario nosotros tenemos al futuro, con qué nos vamos a encontrar en el futuro, y fundamentalmente ustedes van a trabajar justamente en esos escenarios, porque 4 o 5 años cuando sean ingenieros y estén trabajando, y en 10 cuando tengan responsabilidades importantes, determinadas en la conducción de empresas, en el gobierno, en donde sea, bueno, van a tener que accionar y actuar en función de estos escenarios. ¿Para qué? Y porque hay que incorporar tanta generación de acá al 2023, tanta generación de acá al 2030. 2030 estamos hablando de 9 años. Construir una central importante demanda 5 años. Entonces, hay que estar tomando ahora las decisiones para ir ejecutándolas en estos años, y tengo que incorporar tantos gigavatios de generación en nuestro país, o tengo tanto hidráulica como de eólica, como de térmica, con lo que sea. Entonces, acá vamos a hablar de escenarios. Acá hay escenarios que tienen que ver con, tienen dos tipos de escenarios, uno sin hacer ahorro energético y otro haciendo ahorro energético. Cuando hago ahorro energético, considero que el país, a pesar de que estoy ahorrando, sigue creciendo. Y el otro, que no ahorro, pero el país sigue creciendo. Entonces acá les dejé una serie de definiciones sobre esos escenarios. Cuando hablamos de demanda eficiente es justamente descontar de todo el ahorro. Y después vamos a ver cuánto es este ahorro, si efectivamente este ahorro es importante o no en nuestro país. Vamos a ver que si actuamos sobre el rendimiento del motor, ese ahorro pasa a ser importantísimo. Es más, aprovechando que ya cursaron economía, vamos a calcular también lo que es el ahorro anual de haber cambiado un motor por uno más eficiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que hoy estamos viendo? Bueno, estructuras para el escenario que nosotros nos vamos a encontrar, porque bueno, vamos a hacer el uso eficiente de la energía en el contexto de que, bueno, veamos en qué contexto. Políticas existentes. Ya sabemos que hay una ley de renovables donde establece una incorporación paulatina. Fabiana ahí nos tiró algunos datos hoy de algunas participación de energía. Entonces, hoy tenemos tenemos que cumplir una ley de incorporación de renovables, ¿sí? Y nosotros también tenemos toda una tradición en ir impulsando e incorporando todo lo que es escenarios con demandas de energía del modo eficiente. Tema importantísimo, lo que es la industrialización del gas. Bueno, ¿por qué? Preguntarán ustedes cómo vamos a traer un tema del gas al tema del uso eficiente. Bueno, porque el tema del gas también tiene que ver muchísimo con lo que es la participación en la industria, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que ver con la participación en la industria o en lo que es consumo de hogares, que tiene que ver con la disminución de consumo eléctrico, sino también en la mejora de los procesos industriales y en la competitividad. Eso tiene muchísimo que ver, y si nos ponemos a hilar más fino, mucho más que ver tiene con aquellas centrales de ciclo combinado, gas-vapor, que esto justamente se esté trabajando o comercializando a precios accesibles. Bien, el tema de electrificación, mayores usos de movilidad eléctrica, y bueno, y acá va a aparecer un tema que hoy no está totalmente, o está
o hay una cierta predicción en los escenarios, que es, ustedes ya lo conocen, la participación de el auto eléctrico en todo este contexto. Se estima que para el 2030 podemos estar en el orden de los 400 millones de autos eléctricos en el mundo. Por lo pronto, todo lo que es la tecnología y la infraestructura en instalaciones de producción de electricidad, ¿a dónde se va a ir? Bueno, se muda todo a ese gran eje enorme y de producción industrial que es China y India. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos previsto que también en la Argentina se van a incorporar autos eléctricos. ¿Cómo nos basamos en el sistema de información energética? Bueno, nosotros nos vamos a parar acá como ingenieros, vamos a tener escenario de demanda, y decir que nosotros tenemos que predecir esa demanda, escenarios de oferta, en la oferta de generación. Para los escenarios de ofertas hay modelos que tienen que ver con la disponibilidad de gas, con la disponibilidad de combustible. ¿Qué tiene que ver los escenarios de la demanda? Bueno, modelos que tienen que ver con economía, quizás sean interesantes en algún momento poder hacer alguna especialización en estos temas, modelos de transporte, y modelos, LEAP es un sistema de simulación de demanda. ¿Sí? Bien, y de ahí, de las políticas, de las tecnologías, de los escenarios, del ambiente, o de situaciones como la que estamos viviendo ahora, que nadie la esperaba y también cambia un posible escenario, cae la industria, cae el consumo, cae todo, esto también puede tenerse en cuenta acá, o que tengamos 6 meses de calor o 6 meses seguidos de frío. Bueno, todo esto hace que nosotros podamos hacer un balance energético y podamos, en cierta forma, trabajar con lo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque en función de esta posible demanda, también significarán el aumento de las políticas para tener mayor eficiencia. Entonces, fíjese que nosotros como ingenieros siempre vamos a tener que hacer proyectivas, vamos a tener que hacer proyecciones. ¿Para qué? Bueno, para planificar. Podemos planificar desde el sistema eléctrico en cuántas líneas de alta tensión tenemos que hacer, cuántas generadoras tenemos que construir, cuántos parques eólicos, cuántas redes troncales en las ciudades, cuántas subestaciones, todo. Entonces se empieza a trabajar con esta proyección. Miren, casi 50 millones de habitantes para el 2030. Miren qué importante, la generación distribuida. Se prevé que va a haber 1000 megavatios de generación distribuida. 1000 megavatios que puedo generar yo en mi casa si me pongo todo el techo y el patio de paneles fotovoltaicos. Si me quise montar una torrecita y tengo un generador de 5 kilovatios, una torre importante, de 5 kilovatios, de 2 kilovatios, y aprovecho el viento y genero permanentemente, o tengo... ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque también hace a la dimensión de lo que puede ser la profesión, y lo que puede ser trabajar en proyectos de ingeniería. Por ejemplo, si tengo un lugar cerca de donde estamos nosotros, que tiene criaderos de pollos, hay granjas grandes con criaderos de pollos, o algunos feedlot, bueno, nosotros podemos aprovechar todo el estiércol para generar a través del biogás, ¿sí? Podemos hacer un gran proyecto y prácticamente podemos pagarnos los costos energéticos de nuestro desarrollo industrial. Todo eso sale de estos 1000 megas.
Miren lo que sería para el 2030 el parque automotor. Esto tiene que ver mucho con la incidencia del balance energético. 21,3 millones, 430 autos cada 1000 habitantes. Están dadas los valores de lo que puede ser el ahorro energético en la demanda final. Podría llegar a ser un 8% de todo el consumo final. Y acá es importante, todo esto que estamos siempre hablando tiene su correlato con el ambiente, ¿sí? Tiene su correlato con el ambiente. Podemos estar hablando de lo que son la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Todo esto está estudiado, está proyectado para lo que sería ese escenario del 2030. ¿Qué es importante de esta placa que les estoy mostrando? Bueno, sería el ahorro total, si tomamos medidas, en cuanto a lo que es, cada uno de los componentes donde nosotros tenemos consumo, residencial, industrial y en el tema de transporte. Más o menos estamos hablando de un 8,3%. En esta placa está diseminada por los diferentes componentes, gas natural, gasoil, nafta, electricidad y GLP, que es el gas licuado. Bien, seguimos hablando de proyecciones. Nuestro país va a crecer. Nosotros tenemos que aplicar correcciones en cuanto al uso eficiente, por lo tanto, tenemos que prever, ustedes van a trabajar en esto, van a tener que prever qué van a tener que incorporar, por ejemplo, acá en el 2029, van a tener cuánto es la demanda, esta está medida en terawatt horas, la demanda anual, en el 2029. Bueno, y en el 2029, fíjense, tendrán un 12% de aporte de nuclear, un 26% de hidroeléctrica, un 38% de térmico y un 24% con renovables. Ahora, ¿qué pasa con todo esto que podemos ver acá? Bien, lo que nosotros podemos ver acá es que esto gris que está en el medio, en términos generales, baja un poco. Miren, arranca acá con una participación del 64%, vamos a ponernos acá en el 2020, no lo tomemos, vamos a tomar el 2019, tiene casi un 60%, ¿quién? El térmico, un 29% el hidráulico. Bueno, fíjense el hidráulico en el 2030 va a estar con un 26%. Va a bajar un poquito la participación. Ahora, la que va a bajar enormemente... Ahora, profe, sí. Bajar la participación. Y esas centrales nuevas que se van a hacer en la Patagonia, ¿no estarían aumentando la participación hidráulica? Sí. Y la están aumentando y eso está acá. ¿Se van a desafectar otras? No, lo que pasa es que te está creciendo la demanda, Jorge. No es que la demanda te crece, la demanda te crece en términos relativos. Está bien, sí, este 26% de acá debe ser un 38%. Porque fíjate a dónde estamos. Acá estamos, mirá. Se te viene acá. Entonces, por ejemplo, ahí está previsto la entrada de las dos centrales, la Zeppernit y la Néstor Kirchner, que son centrales importantes. Pero ¿qué pasa? Aumenta la demanda muchísimo, miren, muchísimo. Esta demanda ahora vamos a ver cómo aumenta con relación al PBI. Pero ¿quién empieza a aumentar? Miren, la verde. Arranca, vamos a decir, este año, el año pasado,
tiene un aporte del 7%, con todos los parques eólicos que se están haciendo, esto debería llegar al 25% en el 2030. Si llegamos a este valor, sería espectacular, realmente muy bueno. Entonces, acá está el crecimiento, pero miren, por ejemplo, en la nuclear, salvo que se termine la otra, que ahí se está previendo para el 2029, 2028, que se termine la que se está haciendo, entonces ahí en ese caso estaríamos con mayor incidencia. Y bueno, el hidráulico con un par de centrales, pero esto sería lo que, obviamente acá también en térmico, fíjense que, ¿recuerdan cuando fuimos a Genelva con ustedes? Con algunos fuimos a Genelva y con otros fuimos a la central del Senado. Bueno, Genelva, si ustedes recuerdan, al costado de donde íbamos, había otro ciclo, pero que no estaba cerrado, eran turbinas de gas solas. Bueno, ese ciclo ya lo cerraron con una turbina de vapor, en tiempo récord. Hace un mes, 2 meses más o menos. Sí, hace muy poquito, que lo inauguraron porque lo inauguraron virtualmente. Bueno, ahí tenés una incorporación importantísima. Estamos hablando por lo menos 250 o más, o si no eran 500 megavatios de incorporación, muchísimo. Lo mismo le va a pasar a la central de Ensenada de Barragán. Entonces, todo esto es lo que, bueno, ustedes van a tener como escenario. Pero no nos vamos a enganchar con los escenarios porque nos queda un montón. Acá tienen lo que es como el consumo. Profe, sí. Quedó de 1.237 megawatts terminada. Casi el 7% del consumo total. Una bestia es. Ah, enorme. Y es como el Chocón. El Chocón tiene 1.200. Estado charlando con el profe Daniel Pelera. Sí. Una bestia esa central. No, muchísimo, porque cuando nosotros fuimos era de 800, o sea que le cerraron ese ciclo con 400 y pico de megavatios, enorme. Igual que el Chocón, nada más que el Chocón tenés que mandar la energía 1.200 kilómetros con las pérdidas, con todo, y acá la tenés casi en el punto de consumo. Esa es la importancia, ¿no? Bien, fíjense esto, ¿por qué es importante? Bueno, porque marca lo que es para cada año la evolución del PBI con la evolución de lo que es la generación y el consumo. Entonces, normalmente el PBI, el consumo, fíjese cómo sigue a las bajas y altas del PBI. Esto es importante. Bueno, y después lo que hay que ver es si las tarifas también siguen a esto. Dato interesante para investigar. Bien, y como no solamente hay que tener una visión a mediano plazo, que sería el 2030, también hay que tener una visión al 2050 a largo plazo. Y esa visión se hace sobre la base de diferentes conceptos que, por ejemplo, en Europa los tomó ya la Comunidad Europea como la Agenda Limpia del 2050, incorporando el concepto de seguridad eléctrica. Seguridad eléctrica. Lo mismo que seguridad jurídica, seguridad eléctrica. Tiene que estar incluida lo que es la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el empleo, y la eficiencia junto con la competencia. Estos son los pilares de la visión del 2050. Bueno, ahí sí que es todo para ustedes, chicos, para trabajar ustedes. Y las transiciones energéticas hacia esos escenarios de largo plazo, donde uno con la seguridad energética
quiere asegurar el acceso a la energía, tiene una serie de ítems o de hitos o de componentes importantes para tener en cuenta. Se los leo acá de lo que se puede leer: eficiencia energética, energías renovables, gas natural, otros combustibles fósiles. Acá ya más de políticas, subsidios a determinados combustibles, energía nuclear, como hoy nos hablaba nuestro compañero, el papel clave de la innovación, importantísimo en este tema, todo lo que es el componente de innovación. ¿Y dónde lo vamos a ver? Y el componente de innovación lo vamos a ver en el diseño de motores, en el diseño de aparatos, en el diseño de sistemas de transporte, en el diseño de las industrias. Bueno, ustedes van a trabajar con innovación, aplicando innovación al diseño de instalaciones, al diseño de absolutamente todo lo que pueda hacer, fundamentalmente al diseño de edificios inteligentes, a todo lo que sea consumo. Bueno, y esto es lo que siempre se pide, que es la transparencia de los datos energéticos y la digitalización de los mercados, fundamentalmente para que uno pueda tener tarifas que sean razonables, que también permitan la inversión y que no que las empresas que vengan pierdan capital. Bueno, acá un resumen más de lo que les acabo de decir. Entonces, innovación, seguridad y eficiencia, energías renovables, tenemos que trabajar en los sistemas eléctricos. Es todo un tema esto, la energía nuclear. Hay países como Japón, con mucha tradición en energía nuclear, que desistieron de trabajarlo, pero la siguen levantando como las centrales más seguras y más eficientes. Lindo tema para debatir con conocimiento. Tenemos pedida una visita a la central nuclear. Vamos a ver si, bueno, ahora está todo complicado, obviamente para el año que viene, pero es muy interesante poder ir a una y recorrerla, ver fundamentalmente todos los sistemas de seguridad. Yo supongo que el año que viene lo vamos a poder hacer. Bien, combustibles fósiles, todo lo que son subsidios ineficientes a los combustibles, que fomentan el consumo desmedido, porque si los combustibles los tengo subsidiados, y a mí no me importa, porque el gasoil es barato, bueno, gasto electricidad, no pasa nada. Entonces, bueno, hay que trabajar también con eso. Y obviamente lo que les había dicho, el acceso a la energía. Bien, bueno, ahora vamos a empezar a ver algunos números para que no sea tan aburrido esto. La eficiencia energética, según pongo acá, se relaciona entonces con la cantidad de energía que yo puedo obtener de un sistema o una tecnología. O en un motor, la eficiencia energética, como ya lo hemos visto, es la potencia de salida dividido la potencia de entrada. Y me va a dar la eficiencia. Lo que pasa es que en los sistemas yo los mido en el tiempo también, ¿sí? Miren, consumo eléctrico de energía eléctrica en la industria argentina, la industria, el 40% se lo lleva. Residencial, podríamos decir otro 35, 40, y tenemos el comercial y público con un 20, y después poquito tengo transporte y todo lo que es el desarrollo agropecuario. Pero miren este dato. Se estima que los motores representan al menos un 70% del consumo de la electricidad. Ojo, tanto acá como en el lado de industria. Casi un 30% del consumo total
un 30% del consumo total. Podríamos decir que estamos como si fuera esta torta solamente de los motores eléctricos. Entonces, si yo puedo, ustedes saben rediseñar un motor y cambiarle el rendimiento, eso le afecta al 70% del consumo. Si nosotros pudiéramos hacer un programa de recambio masivo de motores a motores más eficientes, nosotros podríamos ahorrar en el sector industrial de un 3 a un 4% del consumo total, de acuerdo a diferentes estudios internacionales. Y este 3 a 4% del consumo total de nuestro país equivale a esta central, ¿eh? Equivale a la energía generada por la central Atucha 1. Entonces, ¿por qué es importante la eficiencia? Justamente por esto. 3 a 4% si yo logro que este motor sea más eficiente. Entonces, quiere decir que con una medida importante, como es el etiquetado de los aparatos, puedo lograr un ahorro enorme, sería enorme. Bien, vamos entonces a algunas definiciones, las vamos pasando rápido porque esto después las pueden ver, pueden bajarse normativa. Bien, entonces, ¿qué sería la eficiencia energética? Bueno, lo que charlamos al principio, conjuntos de acciones que permiten mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos o servicios que voy a obtener a partir del uso de ellos. Llámese motores, lavarropas, ascensores, iluminación, lo que sea. Bueno, ¿cómo puedo incidir en lo que es eficiencia energética? Bueno, implementando medidas de gestión de la energía. No es lo mismo tener un edificio con todas las luces prendidas, de lámpara incandescente, haber tomado una medida de sustituir todas esas lámparas por LED y a su vez con sensores, que solamente prendo en el lugar donde tengo movimiento. Entonces, esto que les acabo de decir involucra al punto 1 y involucra al punto 2. Invierto en tecnologías de mayor rendimiento. No es lo mismo comprar, si tengo una industria, una hilandería, donde estoy trabajando 18 horas, vamos a suponer que tengo más de 2 turnos, y tengo 40 motores de 40 kilovatios, no es lo mismo trabajar con un motor con una eficiencia del 85% o una eficiencia del 92%. No es lo mismo. Si nosotros sacamos cuenta, anualmente esa empresa se ahorró un montón de dinero, pero ese ahorro tiene lo que se le puede llamar una externalidad. Primero, no hubo que generar esa energía, y segundo, al no generar esa energía, yo lo que hice, no generé dióxido de carbono ni sustancias contaminantes que inciden en lo que es el efecto invernadero. Entonces, lo que les acabo de decir, empleando procesos productivos más eficaces. Les pregunto a ustedes, en ese ejemplo, ¿cómo puedo establecer un proceso productivo más eficaz en un proceso donde me intervienen 40 motores? Primero, ¿qué hago? ¿Qué sería? ¿Cómo, profe? No escuché la última parte, se me cortó. ¿Qué hago en una empresa con 40 motores si tengo que emplear procesos productivos más eficaces? Una medida que ustedes me digan que pueden hacer. Tengo 40 motores.
¿Qué se les ocurre? Yo en principio pondría una unidad de control para todos los motores y que determine cuáles tienen que estar encendidos y que se enciendan el menor tiempo posible. O sea, yo haría eso, controlar el encendido y apagado de todos los motores, en principio, dependiendo de, bueno, la potencia y la función que cumpla cada motor. No es lo mismo encender un motorcito pequeño que un motor de mucha más potencia. Bien, entonces, Sí, ahí estaría... yo lo primero que haría sería analizar el proceso completo, el proceso en general, ¿sí? O sea, desde que llega la materia prima hasta que sale, digamos, el producto, ¿sí? Para ver a ver si realmente toda la maquinaria está utilizada de forma eficiente, o sea, en los momentos, en los tiempos, en las duraciones que realmente sean correctas, o si no se puede optimizar desde ese punto. A partir de ahí, una vez que tengo el proceso completo más eficiente, bueno, después trataría de atacar las máquinas con mayor consumo, a ver, o quizás no las de mayor consumo, pero por ahí revisando las que tienen menor rendimiento, tratar de ir cambiándolas, ¿no? Depende también de los valores de cada máquina y cuánto estoy dispuesto a invertir. Yo tendría en cuenta los motores que arrancan y cortan varias veces en un proceso, ahí usar variadores para ayudar en los picos de arranque. Y, por ejemplo, donde yo trabajo tengo motores que giran todo el día, todo el año, no paran nunca, que son unidades de tratamiento de aire. Ahí intentar implementar motores con mayor eficiencia energética. Ahí no valdría la pena poner un variador. Muy bien, Lucas, Pero porque en realidad y no para nunca más. muchas veces uno pregunta o larga una pregunta sabiendo la respuesta o ya sabiendo lo que quiere que a uno le conteste. Yo en realidad le estaba preguntando más una clase de máquinas, que un poco esto es lo que acaba de decir Lucas, ahí actuaríamos con variadores de velocidad que ahorran muchísimo la energía, pero todas las otras respuestas también están bien y hacen a esto a mejorar la eficacia del proceso. Entonces ustedes ven cómo con esta materia nosotros también tenemos que ir integrando conceptos de otras materias, así que todo lo que han dicho es válido, pero bueno, fundamentalmente trataría de trabajar mucho con lo que es con los variadores de velocidad. Bien. Bueno, la eficiencia energética se complementa con energías renovables. Bueno, este es el concepto que viene, ¿no? Eficiencia y renovables, es como que vienen de la mano. Entonces, en este caso, permitiría avanzar en la matriz energética más rápidamente con lo que es con lo que son las renovables. Y nuevamente, al final está puesto. Esto trae consigo algo importantísimo, que es a través de la firma del protocolo de Kioto, que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ahí hay todo un conflicto con Estados Unidos, que desconoce muchos acuerdos internacionales, pero acá es importante. Y bueno, acá no solamente aparece con lo que es la generación de energía, ¿dónde tenemos dos fuentes, a ver si me las pueden decir, dos fuentes importantes de efecto invernadero? A ver si las conocen, las han escuchado. Uno la usan siempre. Podría repetir que se me entrecorta. ¿Cuál son dos fuentes importantes de emisiones de gases de efecto invernadero? Y las centrales termoeléctricas, seguro. Por eso, sacando las centrales, yo les dije, sacando las centrales,
dos fuentes importantes de dióxido de carbono. Los autos. Uno la usan y otra la comen. Los autos, muy bien. Los autos. ¿Y el otro? El ganado. El ganado. 52 millones de cabezas de ganado están generando gases de efecto invernadero importantísimo en nuestro país. Lo que pasa es que no las vemos, las comemos. Y bueno, el tema de los autos, por eso que también vamos a ver más adelante que muchas de las acciones tienen que ver con el transporte. El diseño de sistemas de transportes eficientes es muy importante. Pregunta, profe, ¿qué Ahí, pasó profe, con el hidrógeno? Porque allá en Japón, más que autos eléctricos, ellos están apuntando a lo que es el hidrógeno. Sí. ¿Alguien más quería hacer algo? ¿Alguna pregunta? No, yo quería hacer un comentario respecto a la página anterior, pero no importa, vemos lo de Sergio y después... Acá, vamos, ¿sí? Sigo. Sí, dale, Jorge. No, a ver, yo lo que quería comentar acá es que el tema de mejorar, uno de los puntos es mejorando los hábitos para un uso responsable, ¿sí? Sí. De mejorar los hábitos en el consumo, en realidad es cuidar un poco más el gasto y no despilfarrar tanto. Es un tema que se le está dando mucha importancia últimamente, se han hecho muchos estudios respecto a eso. Es un tema que estuvimos viendo con Maximiliano Vélez, porque, a ver, si uno tiene, si uno cambia el hábito de uso de una cosa y mejora el consumo o el derroche en una cantidad mínima multiplicado por millones de usuarios, es un gran valor, ¿no? Por eso es algo que en los últimos momentos se están haciendo grandes campañas sobre ese tema en particular, o sea, sobre el tema de los hábitos para obtener un uso responsable, ¿no? Incluso las mismas empresas están realizando políticas de enseñar a la gente que, digamos, acciones que puede tomar para tener un uso más responsable. Nada, eso nada más. No, es claramente porque veníamos enganchados y no comentamos ese último punto. Si toda la gente, por ejemplo, deja su lavadora programada para que se conecte a la 1 de la mañana, los picos de otros horarios los vas a trasladar a un valle, claramente, 12 de la noche, una lavadora. Bueno, si eso se multiplica por miles de usuarios, por cientos de miles de usuarios, te imaginas que se aplanaría un poquito esa curva de consumo diario y sería bárbaro. Eso sería espectacular. Eso tiene que ver con lo que hablaba Jorge recién vos. Bueno, con respecto a lo que dice Sergio, se está desarrollando la tecnología del uso del hidrógeno. Ustedes saben que hay más de un hidrógeno. Está el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. El hidrógeno verde sería el hidrógeno óptimo, el que no contamina, el gris sí contamina y el azul en menor medida. Si nosotros lográramos tener plantas que pudiéramos comercializar el hidrógeno, y aparte el verde, hasta podríamos llegar a utilizar las redes que hoy tenemos de gas para poder transmitirlo. Bien, ¿quién se incorporó? Se me había ido, se había perdido alguno. Pensé que había venido alguien más.
Entonces, en ese caso sería importantísimo para lo que sería el uso del hidrógeno como combustible. Ya hay experimentos en Alemania, hay experimentos en Inglaterra, hay una línea en Alemania que las locomotoras utilizan hidrógeno. Bueno, el consumo es muchísimo menor, el rendimiento es espectacular y lo que estaríamos encontrando acá sería muchísimo menos generación de dióxido de carbono con el hidrógeno. Pero bueno, hay que trabajar, por eso acá sí aparece lo que yo les decía antes, el componente innovación. Acá hay que meter investigación, hay que meter innovación para poder hacer de uso masivo el hidrógeno. ¿Contestado, Sergio? Sí, sí, profe, claro, es justo ahí en el último punto, porque, bueno, había estado viendo, leyendo que la gran problemática, o sea, según lo que vi yo, ¿no? Entre los países que nombró y Japón son los que más están apostando a eso. Pero los Sí. otros no tanto porque dicen que, claro, la problemática es el tema de la innovación, porque, por ejemplo, los autos tienen inconveniente de lo que es el almacenamiento, Claro. o el transporte, al igual que las posibles estaciones de servicio, que es muy costoso, o sea, la tecnología está bárbara, pero es muy costoso todo lo que es almacenamiento y transporte del gas. Entonces, bueno, nada, del combustible, perdón. Ese es el problema, pero esa tecnología para mí, o sea, si existiera la innovación, como usted dijo ahí al final, estaría buenísima, ¿no? Porque es totalmente limpia y nada. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, Fabiana, ningún problema. Tranquila, después puedes ver la clase, esta la puedes ver. Bien. Bien, cuando hablamos de uso responsable, acá tenemos que, bueno, obviamente que el uso responsable también tiene que ver con, y es persistente a la misma eficiencia energética. Bueno, lo que les comentaba un poco hoy, ¿dónde aplicamos todo esto? Tenemos que trabajar, y ustedes como ingenieros van a trabajar diseñando, planificando, calculando, construyendo, operando, manteniendo, certificando, reparando, instalaciones en la industria, comercio, como decía Alejandro hoy, iluminación pública, todo lo que es la construcción, lo que es transporte, acá es importantísimo, esto del transporte es importantísimo, en lo que es residencial, no menor, porque teníamos el 30% y en lo edilicio. Entonces acá, ¿qué van a aparecer? Bueno, van a aparecer normas de eficiencia y el trabajo para un ingeniero eléctrico acá puede ser infinito. Si yo tengo que certificar una industria de acuerdo al uso eficiente de la energía, bueno, sería, la verdad, qué lindo trabajo, porque iría, mediría, tendría mis propios programas de simulación, haría ensayos, haría pruebas, recomendaciones, modificaciones, reingeniería, estudiaría las formas de consumo, tendría que llevar algún ingeniero industrial y revisar todos los procesos y hacer reingeniería del proceso. Y estoy tomando solamente uno, solamente uno. Bueno, así con todos podemos trabajar. Bien. Beneficios, entonces, de la eficiencia energética. Claramente, cuando ustedes veían las curvas de la demanda, la eficiencia opera justamente para reducir esa demanda y el costo energético. Si disminuye el costo energético, yo también puedo mejorar mi proceso productivo. Puedo reducir costos de producción. Vamos a ver lo que la clase que viene, vamos a hacer algunos cálculos, si
nosotros tenemos una industria y aplicamos una política de eficiencia energética, ¿cuánto reduzco en costo? Entonces esto está trasladado a los costos de producción. Se reduce el consumo de combustible, como les decía, a nosotros nos cuesta muchísimo en nuestro balance energético conseguir los combustibles fósiles. Hay veces que importamos GLP de Venezuela, gas de Bolivia, entonces estaríamos reduciendo el consumo, podemos reducir los gastos de energía en nuestros hogares, y claramente, si hacemos todo esto, queda inmediatamente determinado el último punto, la reducción del dióxido de carbono. Bien, como acá no podemos ir a tomar un café, a lo del rulo no podemos hacer nada, no les digo de hacer salvo que estén muy cansados, que hacer un break, vamos rápidamente que nos falta poco. ¿Qué hay de política en nuestro país de todo esto que estamos hablando? Porque si esto estamos hablando, nosotros nos estamos formando, pero esto no tiene su sustento legal de manera tal que lo podamos hacer, lo podamos implementar, no sirve de nada. Entonces, Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. ¿Dónde se aloja? Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación. Decreto 140 del 2007 empezó a verse este programa, a implementarse. Objetivo: propender el uso eficiente de la energía, teniendo en cuenta que estamos sacando recursos no renovables. Reducir impacto sobre el ambiente, y justamente hay acuerdos internacionales, a nosotros nos viene muy bien que hagamos todo este tipo de acciones. Objetivos: promover el uso eficiente como una medida a corto y mediano plazo, y esto obviamente seguirlo para disminuir emisiones. Contribuir en forma permanente para tener un desarrollo sostenible en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque esto también tiene que ver con lo que es la planificación eléctrica de nuestro país. El hecho de haber cerrado los anillos de 500 kilovolts, de haber integrado a los diferentes sectores de generación que antes no estaban totalmente interconectados, con conexiones débiles, también hace a esta política. Objetivos, bueno, acá lo que hablaba Jorge, cambio en la cultura del uso eficiente de la energía. Y también, que esto es lo difícil, promover la conveniencia de que el sector público asuma una función ejemplar. Uno ve los ministerios a las 8 de la noche, 9, cuando está volviendo, todos los edificios totalmente encendidos. ¿Con qué sentido? Ninguno, no hay nadie en esas oficinas, no hay nada. Bueno, entonces acá justamente es algo que se debe promover. Esto es una función que es inherente a todos. Metas. La meta que tenía Bueno, yo muchas veces cuando termino la clase, me da no sé qué, pero apago la luz del aula. Yo sé que después a las 10... Yo doy la vuelta porque dejo el auto en la calle de atrás y las aulas del fondo, no en el edificio nuevo, no en el edificio nuevo, sino del otro lado, están todas prendidas, se mira por la ventana, un alma, están todas las aulas con la luz prendida. Esto lo hemos hablado muchas veces con Jimmy, en reuniones él mismo ha dicho de esa conciencia, ¿no? Y bueno, hay que aplicarla. Bueno, metas: 2016, 8% de consumo energético proveniente de renovables, y esto tiene que ir creciendo, ¿sí? Y bueno, luego este programa tiene acciones de corto, medio plazo. ¿Dónde vamos a hacer este programa? Y ahora se los paso rápido, porque no tiene sentido quedarnos acá. A la industria, al sector comercial y de los servicios, en la educación, incorporar los temas de eficiencia energética y energía renovable en planes de estudios preexistentes en todos los niveles. Bueno, en la cogeneración, para aprovechar electricidad y calor en las empresas, trabajar en los estándares de eficiencia energética y etiquetado, tema que lo vamos a ver ahora, y en el transporte. Todo esto
y en el diseño de viviendas. Y también tiene que ver en lo que es cambio climático y desarrollo limpio o sostenible. Entonces, este programa va a trabajar. ¿Cuál es el marco normativo? Se los dejo acá. Esto sería bueno luego que lo puedan hacer algún trabajito con la profesora de legislación. Acá están todas las leyes donde está el marco normativo de lo que es la eficiencia energética en nuestro país. Interesante para analizarlo. La Secretaría de Energía tiene programas, diagnóstico energéticos en empresas, Fondo Argentino de Eficiencia Energética, suspendido, ISO 50001, implementación del sistema de gestión energética, programa etiquetado totalmente visible y hoy disponible y que se está desarrollando. Hay un programa de alumbrado público, esto es lo que decía Alejandro, el recambio de luminarias en las ciudades y también de edificios públicos. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el programa de etiquetado? ¿Alguien conoce lo que es el etiquetado? No, yo la primera vez que lo escucho. ¿Alguien? ¿Nadie sabe lo que es el etiquetado? Yo supongo que se referirá al papelito que viene en los productos, que dice la Sí, eficiencia Etiquetado de energética. eficiencia energética. Supongo que se exacto. refiere a eso. Sí, o sea, es digamos, una normalización, una codificación que se le pone a ciertos electrodomésticos para ver el grado de eficiencia que tienen. O sea, Bien. dentro de las heladeras hay de distintos rangos de eficiencia, dentro de los aires acondicionados hay distintos rangos de eficiencia, pero no todos los electrodomésticos todavía están etiquetados. Hay algunos Bien. que sí, otros que no. Hay unos que sí y otros que no. ¿Quiénes están? Refrigeradores, congeladores, las lámparas incandescentes, las fluorescentes, acondicionadores de aire, ya está revisado, lavarropas eléctricos ya está revisado, televisores, ya están incorporados los motores. Todo el etiquetado, bueno, también hay para calefacción en edificios. Bueno, motores eléctricos monofásicos, trifásicos, se viene el etiquetado para calentadores, electrobombas, ya está el de televisores y el de microondas. Bien, ¿cómo es la etiqueta? Bueno, la etiqueta es la eficiencia energética, mayor eficiencia, más color verde, más la letra A, menor eficiencia, el extremo inferior, rojo, letra G. ¿Sí? Bien, ¿cómo determino la etiqueta? Bueno, tengo que hacer ensayos de tipos a lo que estoy etiquetando. Si es un motor, tengo que determinar la eficiencia del motor, o sea, el rendimiento del motor para diferentes potencias, y lo tengo que certificar. ¿Qué otros datos viene la etiqueta? Eficiencia del equipo, consumo de energía y características técnicas, por ejemplo, volumen para una heladera, potencia, calidad de lavado para un lavarropa, cantidad de lavado, capacidad de enfriamiento para un aire acondicionado. Y acá tengo las diferentes clasificaciones. A 3 más, A con 2 más, A, B, C, D, donde la letra A será para los refrigeradores más eficientes, la D para los menos eficientes. Y acá les presento una etiqueta de una heladera, lo más común. ¿Por qué una heladera? Bueno, la heladera es el elemento que está en todas las casas, en todos los hogares y funcionando las 24 horas. Entonces, ¿cómo podemos leer la etiqueta de una heladera? Acá tendríamos, por ejemplo, esta heladera se clasifica como A++. Entonces indica el grado de eficiencia. Acá están todos los grados de eficiencia.
Entonces, si yo voy a ir a comprar algo y este señalador negro lo tengo acá abajo, y bueno, conociendo de lo que estoy comprando, no debería hacerlo. No debería hacerlo. Bueno, en este punto está la cantidad de kilovatios hora que puede consumir al año de acuerdo a la cantidad de ciclos que tiene. Acá está dado cuántos dB en ruido me aporta la heladera, esto es importante. Del otro lado, el volumen que tiene para alimentar y para qué clima es el adecuado. Ustedes saben que no es lo mismo tener una heladera acá que en Ushuaia o que en Formosa. Bueno, después están una serie de normas a las que responde, la norma IRAN, a la cual fue ensayada, el sello de conformidad en este caso te lo está dando IRAN. Entonces, esta sería la etiqueta para una heladera. Entonces, acá están los grados de eficiencia. Más eficiente, menos eficiente. Importante porque para nosotros significa el ahorro de energía. Bueno, acá detallado cómo está dado el consumo, con 24 horas en condición de ensayo normalizada. Bueno, les puedo asegurar que el ensayo de este tipo de electrodoméstico es complejo. Complejo, una norma muy compleja, con muchísimos puntos. Bueno, acá tienen un poco, de acuerdo a las estrellas que tienen, las prestaciones que tienen. Bueno, cuanto más estrella, mejor es la heladera. Y en este caso el freezer. Bueno, de acuerdo a la letra, es en qué clima lo pueden utilizar. Casi todas vienen con tropicales, 1843. Nosotros no tenemos de 16 a 32. Fíjense que todas las que vienen acá están viniendo con la letra T. No, yo no he visto ese T. Pero ¿qué significa? Bueno, tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando en máquinas eléctricas vimos calentamiento? Tiene que ver, bueno, con el sobrecalentamiento del motor, pero también tiene que ver muchísimo con el rendimiento de la caja para la conservación. En su momento, allá por el año 2001, algunos no habían nacido, en La Plata, en un laboratorio donde yo estaba, hicimos una investigación que podíamos aumentar el espesor de la heladera, no recuerdo en cuánto, aumentando el espesor de la heladera, el ahorro que producíamos era equivalente casi a una central eléctrica en ese momento, con lo cual lo que nosotros proponíamos era el plan canje de heladera. En ese momento estaba el plan canje de autos, era el plan canje de heladera, porque el ahorro iba a ser impresionante. Bueno, cosas que salen de la universidad, si se hubieran hecho y adoptado esa política, podríamos haber ahorrado muchísima energía. Bueno, lo mismo, miren, para un lavarropa, lo mismo. Yo les cuento esto porque he hecho muchas veces ensayos de lavarropas, de heladeras, y realmente son complejísimos. Por ejemplo, el lavarropa, para determinar la carga normalizada, son 40 trapos, yo no me acuerdo si eran de 40 por 40 o de 30 por 30, de determinado algodón, y esos son los que hay que lavar. Bueno, y hacer todos los procesos, medir, ponerlo en un lugar similar a lo que fuera una casa. Bueno, realmente los ensayos en laboratorios recrean todo eso, miden la energía, miden la temperatura, miden la cantidad de agua, miden todo, y de ahí salen todos estos valores que están acá. Cuando yo les hablaba hoy de hacer ensayos, es ir a un laboratorio que hacen todo este tipo de ensayos, realmente una cosa muy interesante. Bien,
Miren el lavarropa lo mismo, ¿no? A más, bueno, tiene una eficiencia mediana, la cantidad de ropa que puede lavar, eso se mide en kilos, cuántos kilovatios consume en un ciclo de lavado, cuántos litros de agua utiliza, cuánto ruido en un ciclo produce, bueno, toda esta información, qué velocidad de centrifugado, bueno, toda una serie de datos que hacen a la eficiencia energética, incluso hasta cómo sale la ropa, está acá. Así que esto sería entonces la etiqueta de un lavarropas. Bueno, acá, miren importante esto, ¿no? Entonces, si este lavarropa utiliza 3 kilovatios horas, sería el consumo, 50 veces en un bimestre, o sea, los 150 kilowatt hora que puedo identificar en mi factura van a ser del lavarropas, exclusivamente del lavarropas. Así que esto también nos da idea de lo que nosotros podemos trabajar. Bueno, miren acá en una lámpara LED, lo mismo, ¿no? Los diferentes grados de eficiencia, cuántos lúmenes tengo y cuántos vatios voy a requerir de la misma, y siempre al final de la etiqueta lo que figura es a qué norma responde. Cuando digo a qué norma responde, en nuestro país es la norma IRAN, internacional IEC, que tiene que ver y da cuenta de los ensayos que se le han hecho. Acá están las normas de las lámparas, diferentes tipos de lámparas. Bien, seguimos con lámparas, pero en este caso son lámparas incandescentes, fluorescentes, incandescentes y halógenas. Lo mismo, importantísimo conocer la eficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo una nave, no es lo mismo trabajar con una lámpara de A+ o con una lámpara B. La diferencia es enorme. Y también es importante conocer los lúmenes y los vatios. En los dos casos, lúmenes y vatios. ¿Qué me interesaría a mí? Mirar en una lámpara dónde se me ubica la eficiencia y en la cantidad de lúmenes que voy a tener, y el consumo para saber qué consumo voy a tener en vatios. Claro, Bueno, el otro día, perdón, sí. profe, el otro día, claro, justo me manda un mensaje un conocido y me dice, che, compré una lámpara de tantos watts LED, pero no alumbra nada. Y lo mismo cuando vas a la ferretería, lo que tenés que, o sea, lo que a uno ya más o menos le importa en LED son los lúmenes, porque varías entre 14 y 18 watts, hablando de lamparitas comunes, ¿no? O entre 9, o poner entre 7 y 18 watts, hablando de lámparas de interior. Pero en Exacto. rigor lo que importa son los lumens. Sí. Y hay marcas que, por ejemplo, consumen 14 watts, pero tienen demasiado, o sea, la relación lumens-watts creo que era, ¿no? Es importante eso, es muy importante, lo mismo que lo que es el alumbrado público. Bueno, acá tienen otra etiqueta, en este caso de un televisor, donde también tienen consumo eléctrico, consumo anual de energía, consumo, el televisor también queda mucho en stand-by, y también tiene lo que es las pulgadas o la parte visible. Entonces, lo mismo, podemos reconocer y leer la de un televisor. Aire acondicionado, importante, etiqueta para el aire acondicionado. Nuevamente, acá tenemos las diferentes clases de eficiencia para el aire acondicionado. Qué tipo de refrigeración tiene, cuántos kilowatt hora consume al año, cuál es la capacidad de enfriamiento, cuánto ruido produce, a qué norma, a qué resolución está respondiendo, a qué norma, acá tengo ruido. Bueno, interesante que
¿Cuál es lo importante de esto? Lo importante es que alguien lo está certificando y nosotros podemos decir esto se cumple siempre y esto es seguro. ¿Por qué? Porque intervino un laboratorio que está acreditado, que está permanentemente auditado, que está controlado, intervienen profesionales. Entonces lo que está acá es real, no es como algunas etiquetas que dicen tanta potencia y no tiene nada que ver. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque tiene este sello que está acá, es la marca de conformidad que esto así lo cumple. Bueno, ¿cómo están? ¿Cansados? ¿Para cuánto están? ¿Para cuánto tiempo más están? ¿10 minutos? Sí, está muy bien. Va, creo. Bien. Sí, yo estoy bien. Sí, no tengo drama. Bueno, vamos a motores entonces, algo que conocemos muy bien. Los motores tienen clasificación de acuerdo a la eficiencia energética. Todos los motores responden a esta norma, IEC 60034, con diferentes guiones de acuerdo a el ensayo que le quiero hacer, ¿sí? Y esta IEC tiene su correspondencia en esta norma IRA. Bien, los 4 niveles que tengo para los motores es IE0, IE1, IE2 e IE3. Estos últimos los más eficientes. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, este proceso fue, en la Argentina adhirió, luego empezó un proceso inicial con IE0, IE1, en determinado año ya se tenía que pasar a IE2 y en determinado momento en IE3, o sea, si uno va a fabricar un motor de 1 kilovatio a 40, lo tiene que hacer bajo estas normas, no puede hacerlo con un rendimiento menor, ¿sí? No puede hacer con un rendimiento menor. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con los motores. Y acá tienen la placa o la etiqueta de un motor. ¿A qué norma responden? Acá van a tener el rendimiento y acá la clasificación en donde están parados, ¿sí? Entonces recuerden, este IE0 y IE1 yo creo que prácticamente ya no se pueden comercializar en el país. Lo importante porque esto ya no es campo voluntario, sino que es el campo obligatorio para los motores. Bien. Bueno, si nosotros tenemos que hacer el diseño de una instalación, miren este dato y miren qué interesante esta figura que está acá. Si todo esto es la intervención de un motor en una instalación, lo que se ve es el costo de adquisición, ¿sí? Una parte importante tengo el costo de mantenimiento y otra parte importante el costo de energía, si suponemos que un motor va a durar entre 25 y 30 años. Bien, tiempo de retorno de la inversión en motores eficientes, de 6 meses a 3 años. Recupero y justifico económicamente su elección. La diferencia entre un motor deficiente y uno estándar de precio puede rondar más o menos el 20%. Pero miren, el 2,5 de ese costo total es de la adquisición y el 96% de la energía, ¿sí? Entonces, dependiendo del tiempo de funcionamiento, la potencia y el rendimiento, el costo en consumo energético puede ser de 25 a 150 veces el valor de la compra. Realmente esta foto me encantó porque justamente nos muestra que podemos, bueno, trabajar mucho y ahorrar mucho a través de un motor. Bien, si supónganse que utilizamos un motor, nosotros tenemos al año 8.760 horas, ¿no? Si lo utilizamos 2.000 horas por año, es
un motor sí o sí IE3 por la eficiencia. Podríamos ir a un motor IE2 en el caso que sean a menor a 2000 horas al año. Importante, no diseñar motores sobredimensionados, porque bueno, pues estamos haciendo, antes normalmente se tendía a sobredimensionar, bueno, no tiene sentido justamente por un tema de eficiencia. Bien, y acá sí son temas que ustedes han visto en máquinas. ¿Recuerdan dónde encontrábamos la corriente de mayor rendimiento en un transformador respecto de la nominal? Más o menos ¿en cuánto era? ¿Qué porcentaje de la corriente nominal era la corriente donde obteníamos el mayor rendimiento en un transformador? Más o menos. ¿Era la nominal? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo podría repetir? Se me entrecorta. ¿De qué valor sería la corriente? ¿De qué valor es la corriente donde un transformador tiene su máximo rendimiento con respecto a la nominal? Igual a la nominal, mucho menor, la mitad, la nominal. ¿Ustedes recuerdan cuál era ese valor? ¿O en qué condiciones se producía? No, no. ¿No recuerdan? No, Me acuerdo. Yo no recuerdo. ¿Y la fórmula? Había una condición en la cual se cumplía que ustedes podían calcular la corriente que entregaba un transformador para tener el máximo rendimiento. ¿No recuerdan? ¿Bajo qué condiciones se daba? ¿No recuerdan? Bueno, la corriente para el rendimiento máximo en un transformador era aquella corriente en la cual las pérdidas de vacío se igualaban a las pérdidas de cortocircuito. Si nosotros calculábamos esa corriente, nos daba más o menos que el máximo rendimiento en un transformador estaba para una corriente de un 75 a un 80% de la nominal. ¿Qué coincide con esto que está acá? Tener en cuenta que la mayor eficiencia, se alcanza con factor de carga entre el 70 y el 90%. Entre un 70 y un 90% de la potencia nominal. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un motor que va a trabajar al 50%, va a trabajar con rendimientos muy bajos. En cambio, si yo tengo un motor trabajando al 90% de la carga, seguramente lo va a hacer con uno de los mayores rendimientos que él puede tener. El rendimiento no es igual para todas las cargas. Va a variar. Cuanto más alta la carga, mayor rendimiento. Bien, entonces, seguimos con motores. IE0, eficiencia estándar. IE1 es un motor estándar. IE2 es un motor de alta eficiencia. Prácticamente creo que en el país son todos IE2 ya. Y estamos entrando al umbral del IE3, eficiencia premium. Y está aplicado para motores entre 0,75 y 90 kilovatios. Bien, ahora están viniendo, ya en Europa están, la tecnología para los motores súper eficientes, IE4 e IE5, con rendimientos... ¿Y cuáles son esas tecnologías? Básicamente... ¿Qué se mejora para aumentar la eficiencia? Bueno, a ver, ¿y ustedes qué les parece que podríamos mejorar? Primero,
Lo que se mejoran son los materiales. Claro. Mejoro los materiales, ¿por qué? Bueno, mejoro la chapa para disminuir las pérdidas. Pero, a ver, los materiales, a ver, ¿en qué sentido? Bueno, Hierro con... mejoro la chapa, mejoro el hierro para disminuir las pérdidas de vacío. Mejores aislantes, que disipen Para más, que cosas disipen así. más calor también, ¿no? ¿Cómo? Para que Mejoro. puedan disipar más calor. Tengo Mejoro entendido. la calidad de la chapa porque disminuyo las pérdidas de vacío. Mejoro la ventilación porque puedo aumentar la potencia con menos material. Si tengo menos material, tengo menos pérdida. Mejoro la calidad de aislantes y mejoro lo que es diseño para todo lo que son pérdidas por cuplas parásitas por deformación de campo, y mejoro lo que es ventilación para tener menores pérdidas por ventilación, que pueda tener mejoras en lo que son todo lo que son flujos de aire, y tengo que tener mejoras en los rotores para disminuir las pérdidas mecánicas. Tengo que encarar todo eso. Y también la parte de lubricación también, ¿no? Eso Sí, también por eso. entraría. Lo que es cojinetes, tengo que mejorar lo que es roce, tengo que mejorar lo que es cojinetes, y ahí tiene que ver con lubricación. Bueno, tengo que hacer un diseño, un rediseño de los motores. Todo esto claramente va con el aumento del costo del mismo, ¿no? Bien, y acá terminando, fíjense la que serían motores con eficiencias IE1, IE2 e IE3. Cuando las potencias son bajas, las diferencias de rendimiento son enormes. Vamos a agarrar, por ejemplo, acá 1 kilowatt. Vamos a agarrar 1 kilowatt. Más o menos acá. Miren. Uno tiene rendimiento 85, el otro tiene rendimiento... Esto tiene un rendimiento más o menos de 78. Este tiene un rendimiento de 84. Y este que está acá tiene un rendimiento de 86% más o menos. Ahora, si yo me voy acá, vamos a una de 30 kilowatts. Si me voy a 30 kilowatts, miren, estamos entre este y este otro que está acá. ¿Entre cuánto estamos? Entre 92 y 94%. Miren lo que es pasar de uno de eficiencia 1 a uno de eficiencia 3. Bueno, lo que pasa que en 30 kilowatts, de 92 a 94%, multiplicado por 20 motores, multiplicado por 3.500 horas al año, sacan la diferencia de pérdida de uno y otro, sacan tema de consumo, y es un ahorro importante. Ese es un ejercicio que vamos a hacer ya en la clase que viene, para trabajar. Pero bueno, esta es la diferencia en motores. Importante, realmente importante. Bien, y con esto terminamos. Les cuento, nosotros, que era ni bien yo estaba ya en UNAUR, ganamos un proyecto de investigación de la Secretaría de Políticas Universitarias para poder ajustar el sistema de ensayo y determinar el grado de eficiencia de un motor. En este caso utilizamos un motor web. Hicimos toda una investigación de fundamentalmente algo muy difícil para poder determinar la eficiencia, es determinar las pérdidas. Determinar las pérdidas y medirlas. Bueno, ese trabajo lo hicimos y luego lo validamos con el ensayo de un motor
en el laboratorio que los voy a llevar a ustedes, ni bien podamos, para hacer todo este tipo de ensayos de eficiencia energética. Bien, con esto entonces estamos terminando la clase de hoy, y ya la clase que viene empezamos a ver la parte de cálculo. Bueno, Bien.